Muy buenos días, mi nombre es Lina Vanessa Restrepo, estudiante de sexto semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el tema que se abordó, empezando por el documento de Diana Uribe, esta filósofa, historiadora, profesora también, ella nos da en todo el documento, nos aborda cómo el siglo ha cambiado en el transcurso del tiempo y cómo desde la época remota, cuando empezó la radio, cuando llegó también la televisión, muchos pensaban que esto iba a hacer que las sociedades o que normalmente los estudiantes y los padres iban como a tener como una especie de distanciamiento, iban a estar un poco aislados porque esto quitaría un poco como ese agrupamiento que había de compartir en familia. Y mire que a medida que ha pasado y transcurrido en nuestra época, llega la tecnología del computador, algo que también, o lo de estar con el BlackBerry, con las iPad, con todas las tecnologías que han llegado, y llega también esto que ha pasado en el transcurso de la historia, que nos lo hace abordar el documento, que nos dice sobre que las TIC son en esa forma, viéndola en la forma mala, algo que nos va a hacer aislar de la sociedad. Pero mire que no, estamos viendo que eso no viene solamente de ahora, no ahora que ya estamos más inmersos en las tecnologías, no. Los que debemos cambiar ese paradigma somos nosotros, los docentes, y yo como futura profesional de la docencia debo implementar que las TICs en que mi aula de clase, como estrategia innovadora. ¿Por qué? Porque si no voy a quedar en una época remota. Mire que no ha cambiado, no ha evolucionado en ese sentido de que dejemos de estar tan inmersos en las tecnologías y dejemos de prestarle atención a los seres humanos, no. Ya eso va en la parte humana que tengamos. Pero mire que en el transcurso de la historia hemos mostrado que es lo mismo. Eso se ha venido paso a paso mostrando que han pasado en episodios de que llega una tecnología y que se cree que por cuya tecnología nosotros vamos a tener distanciamientos, y no es así. Ya eso ya es a nivel personal. Con respecto a las TICs, yo las implementaría en el aula de clase después de la entrevista realizada a la docente de la Universidad Luis Amigó, una institución de carácter privada, qué pena. La profesora Gloria Arboleda, ella es una de las docentes que implementa las TICs en una de sus clases de ambientes tecnológicos de aprendizaje. Ella me pudo decir tranquilamente, después de haber abordado muchos temas y haber hecho, creo que también me dijo que estaba preparada con algunos documentos que ella pues antes me dio como fuentes para poder decirme que no es que los estudiantes estén llegando con el chip, o sea, los estudiantes de la hora lleguen con un chip para poder manejar las tecnologías, no, es que ellos tienen la capacidad de sumergirse en lo que la tecnología llega y ellos tranquilamente se acomodan fácilmente. Lo que nosotros, siendo de otra época y no muy avanzada, pues de decir que es demasiado tardía, no queremos como implementar, aunque yo soy de la época en la que digo que si las tecnologías son para implementarlas en el aula de clase junto con la parte humana, excelente, sería una razón para uno implementarla como docente. Pero hay docentes, no sé, de la vieja guardia, que sienten temor por las tecnologías, pero por el miedo que tienen de que no han podido, que les da un poco de dificultad. Entonces me decía la docente Gloria Arboleda que cuando llegaba a una aula de clase, lo peor que se podía realizar era como creer que el estudiante ya sabía ciertas cosas. Yo tuve una clase que se llamaba Ambientes Tecnológicos de Aprendizaje en el idioma inglés, y en esta clase ella pensaba que nosotros sabíamos cómo hacer un video, cómo realizar un audio, cómo hacer muchas cosas, y el trabajo final era un blog. Pero ella se dio cuenta con esos estudiantes, o sea, con nosotros, que no podía ella suponer de que nosotros tuviéramos ya las herramientas listas para ya ella tranquilamente abordar eso, ¿no? Entonces, nosotros ya es una forma autónoma, dice ella, del aprendizaje. Si uno quiere autónomamente aprender cosas, uno mismo busca la forma de aprender las nuevas tecnologías que están llegando. Entonces ya eso es algo más personal. Ella me decía que el campesino quiere estudiar, bueno, que era bueno implementar, que ella había escuchado que Camila, un documental o algo que mostraban en televisión hace muchos años, en los que había unos folleticos y había un programa de la radio que aparecía a las 12 del día, y los estudiantes que quisieran se ponían a estudiar matemáticas, inglés. Ella me decía que era una ventaja muy buena, pero que era a nivel más autónomo. Entonces ella no pensaba que fuera bueno tanto la educación a distancia, porque veía que el estudiante siempre necesitaba la presencialidad en cierta forma. ¿Por qué? Porque es donde se socializa las dudas que se presentan, los inconvenientes, aprendemos
de nosotros, entre nosotros mismos aprendemos, cada uno da un aporte y de ese aporte de que alguien sabe más, aprendemos. Esa forma de interactuar ayuda a que las tecnologías en la mano, pues obviamente con la tecnología y el mediador que es el docente y nosotros también como estudiantes haya una educación adecuada. Es la única forma en la que podemos implementar las TICs y ese impacto tecnológico pueda sentirse con más afianzamiento hoy en día y no sentirlo como algo aislado, como tener un temor hacia él, pero siempre y cuando haya como se tenga como una especie de hilaridad entre la educación, entre el maestro y entre la tecnología, para que podamos como llegar a estas TICs, no tengan como tanto recelo, tanto susto que ha pasado hoy en día con docentes y con los estudiantes mismos. Espero pues que este aporte haya sido pues como adecuada a la entrevista que yo le realizaba a una de las docentes que me pareció como más encaminadas en este tema, que era la que manejaba las TICs, educación a distancia, porque también hay presencialidad, pero los documentos y los temas, las tareas son a distancia que se deben montar en una página de la universidad. Entonces me pareció como pertinente hacerle la entrevista a ella, que era la persona como más indicada en este tema. Muchas gracias.